Imagina que llevas meses persiguiendo una meta. Todo empieza a alinearse, el trabajo, las relaciones, tu energía. Y justo en ese momento, cuando la luz parece más cercana, algo dentro de ti tira del freno. Dejas de contestar mensajes, abandonas el proyecto, o arruinas la relación con un comentario fuera de lugar. No es mala suerte. No es el destino. Es tu sombra. Carl Jung llamó sombra a todo aquello que no quieres ver de ti mismo, los miedos, las heridas, los impulsos que escondes bajo la alfombra de tu identidad. Pero aquí está la paradoja, la sombra no ataca cuando estás en lo oscuro. Ataca cuando empiezas a brillar. Porque brillar significa cambiar, y cambiar asusta a la parte de ti que solo conoce sobrevivir. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido ese impulso de autodestrucción justo cuando todo iba bien? Si es así, quédate. Porque hoy vamos a desentrañar ese mecanismo oculto, y te voy a mostrar cómo integrar esa sombra para que deje de ser tu enemiga y se convierta en tu mayor aliada. No es un camino fácil, pero es el único que te llevará a una libertad real. Vivimos en una cultura obsesionada con el éxito. Libros de autoayuda, gurús de la productividad, podcasts que te dicen que solo necesitas disciplina y mentalidad positiva. Pero nadie habla de lo que ocurre cuando realmente empiezas a avanzar. Y es que el autosabotaje no es un defecto de carácter, es un mecanismo de defensa. Tu psique, como un sistema inmunológico, percibe el cambio como una amenaza. Cuando todo va bien, tu identidad actual, la que se formó en la infancia, en tus relaciones, en tus fracasos, se siente en peligro. Porque si cambias, ¿quién eres? Si dejas de ser la persona que siempre fracasa, ¿qué lugar ocupas en el mundo? Esta resistencia es tan poderosa que puede manifestarse en enfermedades, accidentes, rupturas o simples apatías. El psicoanalista Donald Winnicott hablaba del falso self, esa máscara que construimos para ser aceptados. Cuando el éxito amenaza con derribar esa máscara, el falso self hace todo lo posible por mantener el statu quo. Por eso, entender este mecanismo no es un lujo intelectual, es una necesidad urgente si no quieres seguir saboteando tu propia vida. El primer paso para integrar la sombra es reconocer que existe. Y para eso, nada mejor que el ejemplo de Robert Louis Stevenson, el autor de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson escribió esta novela en 1886, pero no era solo ficción, era una exploración de su propia dualidad. Él mismo luchaba contra sus impulsos más oscuros, su adicción al opio y sus contradicciones morales. En la historia, el Dr. Jekyll, un hombre respetable, crea una poción para separar su lado bueno de su lado malo. Pero lo que descubre es que no puede eliminar a Hyde, solo lo libera. Y Hyde, al final, domina. La lección es clara, no puedes suprimir tu sombra, solo puedes ignorarla o integrarla. Cuando todo va bien, tu sombra se siente amenazada porque sabe que si brillas, ya no necesitarás reprimirla. Así que te sabotea para recordarte que sigue ahí. La solución no es luchar contra ella, sino darle un lugar. Pregúntate, ¿qué parte de ti está siendo ignorada? ¿Qué emoción estás negando? Ese es el primer paso para desarmar la bomba. El segundo pilar es entender que la sombra no es tu enemiga, sino tu maestra. Y para ilustrarlo, hablemos de Miyamoto Musashi, el samurái más famoso de Japón. Musashi escribió El libro de los 5 anillos, en 1643, pero antes de eso, vivió una vida de violencia y caos. Ganó más de 60 duelos, pero también cargaba con la culpa de haber matado a hombres que quizás no merecían morir. En su vejez, Musashi no negó su sombra, la integró. Reconoció que su habilidad para la espada era inseparable de su capacidad para la introspección. En su libro, habla de la mente como agua, una mente que refleja todo sin distorsión, sin juicio. Para Musashi, la verdadera maestría no era vencer al enemigo externo, sino vencer al enemigo interno, el miedo, la duda, el ego. Cuando todo va bien, tu sombra te susurra, no eres digno, esto es demasiado bueno para ti.
Pero si escuchas con atención, ese susurro es en realidad una guía. Te está mostrando exactamente dónde está tu herida. Y solo cuando la ves, puedes sanarla. No la silencies, pregúntale qué necesita. El tercer pilar es el más poderoso, la sombra es la puerta a tu genio. Y para demostrarlo, hablemos de la historia real de Nikola Tesla. Tesla es conocido como el genio de la electricidad, pero su vida estuvo llena de sombras, obsesiones, fobias, y una incapacidad para manejar el éxito. Cuando sus inventos comenzaron a funcionar, en lugar de sentirse realizado, se hundió en la depresión. ¿Por qué? Porque su sombra le recordaba que no era amado, que su padre lo había despreciado, que el mundo no lo entendía. Tesla no integró su sombra, la alimentó con su aislamiento. Y aunque su genio brilló, su vida personal se desmoronó. La lección es que tu sombra contiene exactamente lo que necesitas para trascender. Si sientes envidia, es porque deseas algo que aún no te permites. Si sientes miedo, es porque hay un riesgo que vale la pena tomar. Si sientes rabia, es porque hay un límite que debes poner. La sombra no es un monstruo, es un mensajero. Cuando todo va bien, te sabotea porque te está pidiendo que integres esa parte de ti que has dejado atrás. No la ignores. Escúchala. Porque en ella está la llave de tu próxima evolución. Ahora, ¿cómo llevas esto a la práctica hoy mismo? Te propongo un ejercicio concreto, basado en la técnica del diálogo con la sombra, que usaba el psicólogo James Hillman. Toma un cuaderno y escribe una carta a tu sombra. No la juzgues, no la edites. Pregúntale, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas que vea? Luego, cambia de rol y respóndete como si fueras tu sombra. Escucha lo que dice. Puede que te sorprenda. Muchas veces, la sombra solo quiere ser reconocida, no dominada. Después de este diálogo, elige una acción pequeña que honre esa parte de ti. Si tu sombra te habla de miedo al fracaso, haz algo que te acerque a tu meta, aunque sea un paso diminuto. Si te habla de rabia, escribe una carta de desahogo y luego destrúyela. La clave es no reprimir, sino integrar. Repite este ejercicio cada vez que sientas que algo te frena. Con el tiempo, notarás que la resistencia se transforma en energía. Ya no te saboteas, te impulsas. Porque la sombra, bien integrada, se convierte en tu mayor fuente de poder. Hoy hemos recorrido un camino oscuro, pero necesario. Hemos visto que el autosabotaje no es un defecto, sino una señal. Es la sombra pidiendo ser integrada. Recuerda a Stevenson, que nos mostró que suprimir la sombra solo la fortalece. Recuerda a Musashi, que nos enseñó que la verdadera batalla es interna. Y recuerda a Tesla, que nos advierte que ignorar la sombra puede costarnos la felicidad. La próxima vez que todo vaya bien y sientas ese impulso de arruinarlo, detente. Respira. Pregúntate, ¿qué está tratando de decirme mi sombra? No huyas. No la combatas. Acógela. Porque en esa oscuridad no hay un enemigo, sino un aliado esperando ser reconocido. Si este vídeo te ha hecho pensar, si sientes que hay algo en ti que necesita ser mirado, suscríbete al canal. Aquí seguiremos explorando los abismos de la mente, para que puedas salir a la luz con más fuerza. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo viaje.